Jesús es el Señor. Amados hermanos, hermanas, amigos, todas las personas que se están uniendo a esta comunión que se transmite a través del canal de YouTube de la Iglesia de Medellín, Dios los bendiga ricamente. Estamos en esta ocasión para compartir la primera parte de este mensaje que tiene por título He aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. Vamos a leer en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículos del 7 al 10. Dice: Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Como ustedes recordarán, el tema general de este semestre es los ministros del nuevo pacto. Y el Señor nos ha estado insistiendo mucho de que se necesita ese ministerio, y el Señor Jesús lo estableció porque ahora Él tiene un pueblo que quiere llevar de un lugar de partida a un lugar de llegada. Y es así como ahora se predica el Evangelio, nosotros creemos en el Señor y hay una etapa, un desarrollo, un camino para andar. Comienza desde la redención, pasa por la regeneración de nuestro espíritu, la transformación de nuestras almas, y terminará en la glorificación cuando seamos insertados en el Padre. De otra manera, de manera colectiva, el Dios triuno tiene como propósito edificar el cuerpo de Cristo, teniendo a Cristo como la cabeza, para que todas las cosas sean encabezadas, porque nosotros sabemos muy bien que desde la rebelión satánica todo quedó en un caos, cosa que se agravó cuando el hombre pecó. Fuimos echados de la presencia de Dios, pero gracias al Señor, el Verbo se hizo carne y vino, y como acabamos de ver aquí en el libro de los Hebreos, ya llegó un momento en que en el antiguo pacto esos sacrificios que Dios había dado transitoriamente, mientras el Cordero de Dios venía a quitar el pecado del mundo, entonces ahora ya llegó un momento en que Él no lo recibió más, no le agradaron, y el Hijo vino, se encarnó y ofreció su cuerpo en sacrificio vivo y santo, acepto delante del Padre. Y estamos en este proceso de la edificación, de completar la salvación. Gracias al Señor que nos tocó esta era. Dios nos ha traído a esta esfera que se llama la vida de la iglesia, donde podemos ser ministrados por la cabeza, ministrados por el Espíritu, ministrados por la palabra, y en este vivir diario lleno de pruebas, de situaciones, el Señor nos va capacitando para hacernos esos ministros competentes de un nuevo pacto. Y nosotros ahora tenemos que recordar, antes de hacer alguna aplicación con respecto a Hebreos 10, que en el mensaje número 1 se nos habló del ministerio que recibí del Señor Jesús. Y eso estaba basado en la experiencia que Pablo tuvo en Hechos 10. En Hechos 20, cuando dice que él recibió
un ministerio del Señor Jesús. De igual manera, nosotros debemos recibir tal ministerio que el Señor nos está ofreciendo. Entonces ya vimos que hay un ministerio singular, colectivo, que es con M mayúscula, que edifica el cuerpo de Cristo, pero Dios nos llama a ser parte de ese ministerio. Hace algunos años leímos algo parecido, así como que si el ministerio fuera una torta, pero se parte en pedacitos y se les va repartiendo los pedazos de la torta a cada uno de los presentes. Bueno, nosotros estamos en este ministerio único, gracias al Señor, y ahora el Señor nos está capacitando para que también podamos decir, como Pablo, este ministerio lo recibí del Señor Jesús. Vimos también en el mensaje 2 que Dios nos capacitó y ahora, inclusive, había una comparación con Moisés. Desde antes de llamarlo en el desierto, ya Dios lo estaba capacitando para producir en él un ministro que fue el que sacó al pueblo de Egipto y lo trajo a la buena tierra. Nosotros ahora estamos, como hemos dicho, en este Nuevo Testamento, y tanto el mensaje anterior como este tienen una conexión. Dios insiste en que nosotros seamos esos ministros competentes del nuevo pacto. Aplicando Hebreos capítulo 10, como ya vimos con nuestra experiencia, podemos decir entonces que tenemos en Romanos capítulo 12 alguna aplicación con respecto a este asunto. Y en Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que, de igual manera que el Señor ofreció su cuerpo, Él ofreció, porque el cuerpo contiene el alma, contiene el espíritu. Si no comprometo mi cuerpo, entonces mi compromiso está fallo. Él dio todo. Él, un hombre que ejercitó el espíritu, su alma estaba llena de la voluntad del Padre, su mente llena de la mente, del querer del Padre, de ese plan que el Padre ideó antes de la fundación del mundo. Su emoción se activaba cuando él estaba ejercitando sus dones, sus ministerios en favor de esta causa. Y al final no solamente dio su cuerpo, porque él lo ofrecía diariamente, él iba, él venía, él hablaba, donde el Padre lo traía, sino que ofreció su propio ser y lo dio como sacrificio por causa de nosotros. Ahora nosotros, que hemos sido comprados, porque hemos sido comprados a precio de sangre, también el Señor espera, y el apóstol Pablo está rogándonos por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros tenemos una gran oportunidad. De manera práctica, eso, cuando usted y yo nos levantamos, debemos consagrarnos al Señor. Él tiene un derecho. Él no lo va a hacer a la fuerza. Él espera que usted y yo voluntariamente nos ofrezcamos a Dios. Nosotros no podemos olvidarnos de eso. Es probable que hay días que sí, hay días que no, pero tengamos presente esto. Hay que ofrecerle al Señor las primeras horas de la mañana en lo posible, porque algunas veces nosotros lo vamos a hacer en la tarde y estamos cansados, fatigados. Aún en la Biblia, los grandes hombres de Dios que pudieron avanzar, ellos buscaban la presencia del Señor a las primeras horas. Y ahí me estaba acordando de un himno que dice: Dios, de madrugada te buscaré. Creo que en alguna parte dice que Dios ama
a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. De manera práctica podríamos hacer esa consagración inicial, y el Señor nos va guiando diariamente. Él va tomando posesión. Él tomará también nuestras manos, nuestros pies, y nos conducirá a donde debe conducirnos, y nos guardará de no estar en lugares que seguramente Dios no quiere que estemos. Eso Dios está esperando que también nosotros voluntariamente nos entreguemos. Inclusive que se nos ha estado hablando del Salmo 110, donde Dios está haciendo una convocatoria de jóvenes santos para que hagamos parte de su ejército. Yo tengo un sobrino que está pagando el servicio militar, lo está prestando, y él no puede estar en la casa de mi hermana todo el tiempo. Él debe estar en el batallón el tiempo que se le exige. Ahí está siendo entrenado, ahí está siendo utilizado y preparado. Aún tiene la intención de seguir en la carrera militar. Entonces no tiene control sobre sí mismo. Allá se le define la hora de levantarse, el tiempo de preparación, en fin, está puliendo su carácter. Nosotros también tenemos que tener esa mentalidad de soldados. Estamos en una batalla y el Señor está reclutando. La invitación es para usted y también es para mí. Ahora pasamos a otro versículo, que es el Romanos capítulo 12, versículo 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este versículo es bien interesante, porque en Romanos 12 se estaba hablando del cuerpo de Cristo. Ya sabemos que Cristo es nuestra cabeza, y ahora nosotros estamos en este cuerpo místico del Señor Jesús, y cada uno de nosotros ha sido colocado y se nos ha dado una función. Si usted sigue leyendo, más adelante dice que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y en el 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Tenemos la dificultad, y es que a veces encontramos miembros que son sobrados, están sobredimensionados. Y es como en el ejemplo que en el tutorial se nos daba, que el dedo índice sirve para muchas cosas, para escribir, para cuando te saluda el índice está ahí, para agarrar cosas, ese índice es muy importante. Pero llega un momento en el que él se cree que ya huele, él se cree que ya oye, él se cree que ya ve. Es un error, porque cada órgano del cuerpo tiene esa función. Y los ojos son para ver, los oídos para oír, y la nariz para oler. Y cuando todas esas funciones se desarrollan, hay un organismo que puede enfrentar las vicisitudes, puede desarrollar las tareas que le corresponden en el día a día. Entonces nosotros no pensemos que somos los hombres de orquesta. Yo le aseguro por experiencia, muchos de nosotros en el pasado estábamos sobredimensionados en las tareas que desarrollábamos en el cuerpo y terminábamos cansados, fatigados, indispuestos porque las cosas no se daban, porque hay tareas que hay que hacerlas de manera colectiva.
necesito dejar que me complementen y yo necesito complementar a otros. Es mejor esperar, tener tiempo de comunión, dejar que el Espíritu haga las cosas y el Señor es el primer interesado. Por nada estemos afanosos, dice la palabra de Dios. Pero el otro problema es que yo estoy por debajo de la función que Dios me dio. Es posible que el Señor me haya dado el ministerio de orar, de ser un evangelista y de ser un pastor, pero estoy deficiente en el ministerio del evangelismo y del pastoreo y me dedico solo a la oración. Entonces estoy por debajo. Y había un ejemplo en el mensaje de la semana que ilustraba mucho esta situación, y es que dentro de la ganadería se está buscando producir razas que sean altamente efectivas, que produzcan mucho más leche. Por ejemplo, hay una raza que se llama la Gir, que es de la India, que es una raza que es resistente a enfermedades, y alguien tomó una raza holandesa, de esas que producen bastante más leche, y entonces las unió y ahora trajo aquí a América del Sur ese cruce, lo hicieron y ahora resultó una vaca que se llama Girolando o Girolando, que produce hasta 80 litros de leche. O sea, es que el Señor también quiere que seamos productivos, porque está pasando el tiempo, Cristo quiere regresar. Él está invirtiendo mucho en uno, invirtió su propia vida en la cruz, todos estos años sosteniendo el universo por causa de darnos esta oportunidad de nacer, de vivir. Y ahora el Espíritu Santo queriendo trabajar en nosotros. Y todo ya está dado. Hay un escenario también positivo para nuestro beneficio. Y está pasando el tiempo y no estamos funcionando en lo que debemos. Estamos por debajo de la porción que Dios me ha dado. Necesitamos considerar en la presencia del Señor cómo estamos con respecto a este asunto. Hermanos, no hay necesidad de tener ambiciones. No hay necesidad de estar proyectando una falsa imagen. Tenemos esa herencia desde la época que Adán y Eva pecaron, que se presentaron vestidos de hojas de higuera, que después de el sol llegó, se secaron y quedaron desnudos. Necesitamos delante de la presencia del Señor ir para que Él nos desvista de todas esas fachadas, porque el enemigo sí sabe, Dios también sabe, y los que tienen discernimiento espiritual saben si eso que nosotros estamos proyectando, esa imagen, corresponde con la realidad espiritual que tenemos. Y el Señor entonces nos colocó en el cuerpo de Cristo. Como ya hemos visto, Él necesita muchos miembros. Él quiere alcanzarnos. Él quiere que seamos útiles para los hermanos en la vida de la iglesia, para servirle a nuestra familia y para que seamos esos testigos en cualquier lugar donde estamos. Ahora, para ir avanzando en esa dirección, el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, Él nos muestra acá, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí encontramos dos puertas. La primera puerta es estrecha y la otra es ancha. Hay un camino angosto y un camino ancho, y los dos producen un resultado diferente.
Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy es la oportunidad de nosotros, en el día a día, poder decidir por cuál puerta entro, qué camino ando. El Señor nos quiere restringir, Él quiere ser no solamente nuestro Redentor y Salvador, sino nuestra cabeza. Y eso significa que dejamos que Él nos restrinja. Restrinja mi pensar, restrinja mi hacer, restrinja mi hablar. A veces yo no tengo control sobre esas cosas. Causo problemas, confusiones. El enemigo toma mi boca para sus propósitos, para demorar el avance del Señor con nosotros y en nosotros, con otros. Y sabemos que este es un camino lleno de sufrimientos, como estamos viendo ahora los sábados en el Salmo 23. Vamos a pasar por valle de sombra de muerte, pero Él estará con nosotros, y su vara y su callado nos infundirán aliento. Como dije hace un tiempito, nosotros estamos siendo formados como soldados para ser parte del ejército del Señor. Y nuestra meta es hacer parte del Hijo varón, hacer parte de las primicias, y estamos en este proceso. Gracias al Señor porque la puerta todavía está abierta, podemos avanzar. Queremos orar entonces en esta primera parte para cerrarla. Señor, te damos gracias porque tú eres el modelo que se ofreció para hacer la voluntad del Padre. Y ahora estamos aquí, Señor, dando gracias por todos estos procesos, todas estas misericordias que has tenido con nosotros. Te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria, pedimos perdón también por todas nuestras debilidades, nuestras falencias en el servicio. Tú quieres que seamos hallados fieles. Señor, ilumina nuestras infidelidades, que podamos corregir. Sálvanos de no estar haciendo lo que tú quieres que hagamos, y sálvanos también de estar sobredimensionados. Sálvanos de estar aquí por una posición, por fama, proyectando una falsa imagen, Señor. Señor, cuando tú vengas nos vas a juzgar, y que aquel día podamos estar a la medida de lo que te estás exigiendo para entrar en la manifestación del reino de los cielos. Te alabamos y te bendecimos. Que esta palabra ilumine a cada uno de nosotros y que podamos tomar un tiempo para considerar todas estas cosas delante de ti. Gracias porque todavía hay tiempo de arrepentimiento, de tomar el camino correcto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.